gusto me presento a todos. Mi nombre es Janina Bravo, yo soy psicóloga recién graduadita. He estado trabajando en muchas ocasiones con los chicos, con ACAN, en varios también eventos de campo, de intervención, yo desde mi área y pues ellos de la suya, y siempre es un placer espectacular estar con ellos y poder trabajar con ellos. Me encanta este tema, cabe aclarar. Yo soy súper apasionada, sobre todo por la población niñez, y creo que es un tema que está tan tergiversado en la sociedad que es súper indispensable poder hablarlo, y sobre todo hablarlos con esta generación que son los futuros papás, eh, y que pues a ciencia cierta el día de mañana van a tener responsabilidades en este tipo. Muchas gracias, pueden por favor pasar la presentación. Bueno, a mí cuando voy a hablar de este tipo de temas siempre me gusta introducir y entrar al tema haciendo de alguna manera una recreación que nos pueda dar a nosotros una visión y un esquema mucho más amplio de lo que podamos entender. De hecho, el año pasado publiqué una columna acerca de este tema y la empecé así. Yo siempre digo, imagínate que tienes un pequeñín, pues que tienes un niño en tu responsabilidad y que está entrando a un bosque, ¿cierto? Donde debe ir descubriendo todo. Imagínate que es una hoja en blanco que solamente tiene su temperamento, que es algo innato que nosotros heredamos, y la personalidad. Del resto, absolutamente todo es en blanco, es decir, las habilidades sociales, las experiencias que va a tener, todo, absolutamente todo es en blanco. Imagina que no tiene herramientas para entrar a ese bosque, que debe ir absolutamente descubriéndolo todo por primera vez y construyendo sus propias experiencias, construyendo sus pensamientos, encontrándose con muchas cosas que no conoce para afrontar esa aventura en el bosque. Bueno, imagínate que solamente te tiene a ti. Es decir, que tú solamente tienes a ese niño a cargo y que esa aventura en el bosque donde está tiene que ser un total éxito. Entonces, ¿qué responsabilidad esperas tú como adulto? Es decir, ¿qué podría pasar? ¿Cuáles de pronto serían las dos alternativas que se tendría para esto? Número uno, que efectivamente tenga una experiencia significativa y valiosa y que a raíz de eso eh, pueda desarrollarse, desarrollar su infancia, desarrollar su juventud y próximamente su adultez de una manera exitosa. Y número dos, que efectivamente esa experiencia sea completamente disfuncional y bastante desadaptativa, que lo afecte por completo en el desarrollo de su vida. Porque cabe aclarar que absolutamente, y ya más adelante se lo voy a explicar un poquito más, los niños, yo una vez escuché a una señora diciendo que los niños eran como esa esponjita que absorbían todo, y efectivamente lo son. Entonces, tenemos que ser absolutamente súper cuidadosos con lo que hacemos y de la manera en que lo hacemos. Por favor, podrían pasar. Muchas gracias. Bueno, vamos empezando a dar dándole un poquito contexto, es decir, a lo que es la violencia. Sabemos que hay muchos tipos de violencia y que hay muchas maneras de hacerlo, pero vamos a irnos pues a la definición de la OMS, ¿cierto? La violencia contra la niñez es definida como el trato físico y o emocional equivocado, abuso sexual, abandono y el descuido de los niños hacia una explotación comercial o de otro tipo. Cuando hablamos de efectivamente que hay un trato equivocado físico y o emocional, hablamos de todos los aspectos que eso conlleva, porque mucha gente cree que porque no le pega, por ejemplo, a un niño, porque no maltrata a un niño, pero le dice algo, le dice alguna palabra disruptiva, entonces eso no es maltrato. Hace énfasis en que efectivamente hay una variable física, pero hay una variable emocional que en los niños se configura mucho con las expresiones verbales que tenemos. ¿Listo? ¿Podrían pasar, porfa? Bueno,
el maltrato y la violencia infantil, esto es algo que honestamente a mí como profesional me sensibiliza muchísimo, y es que efectivamente es la principal causa de denuncias en el ICBF a lo largo de los años, y creo que con toda esta situación que se está viviendo ahora mismo, con abusos de niños, eh, yo estuve viendo últimamente las estadísticas y honestamente es bastante alarmante cómo estas estadísticas han crecido. Es decir, cómo la violencia y el abuso sexual infantil es algo que vemos como un pan de cada día. Y esto es algo que debemos hacer alusión y que debemos de ejercer sensibilización y conciencia. Si nosotros no somos conscientes de que efectivamente este tipo de cosas ejercen un papel fundamental en nuestra sociedad, pues la verdad, bueno, listo, podrían pasar. Bueno, para hablar un poquito acerca de las formas de violencia, podemos dar como tipología estas tres. Número 1 sería el maltrato físico, ¿cierto? Que es esa agresión que se tiene contra otro, en este caso sobre la población infantil. Maltrato físico, una vez escuché en mi práctica a una mamá decir que porque ella empujaba o de cierta manera no le pegaba, según ella no le pegaba como tal, sino que empujaba a la niña, eso no era maltrato físico, sino que era simplemente una expresión de su cuerpo. Pero todo aquello que efectivamente cause daño y vaya pues en contra del buen trato físico es maltrato. Y hay que ser absolutamente claros en esta definición y en este concepto, porque mucha gente quiere tratar de tergiversarlo y de cubrirlo como una forma, incluso hoy en día como corrección. Pero ya son datos que les voy a dar más adelante. El maltrato emocional, efectivamente, esas agresiones pueden ser verbales, pueden ser incluso no verbales, que ejercen un descuido psicoemocional con el niño y que al final de esto puede causar pues muchas consecuencias en su desarrollo. Y el abuso sexual, que efectivamente es esa agresión sexual y esa intervención sexual sin consentimiento del niño, que también se puede tipificar de muchas otras maneras. Pero aquí vamos a centrarnos específicamente en el maltrato físico y en esa violencia infantil. Y también tenemos unas formas de violencia que se ha constituido por omisión. Es decir, la otra, de alguna u otra manera, llevaba la intervención de otra conducta de otra persona. Es decir, para maltratar a alguien se necesitan dos personas. Para abusar se necesitan dos personas, pero esta es por omisión. Está el abandono, está la negligencia y la privación emocional. Es decir, el cuidador o la persona que está a cargo y responsable del niño hace omisión a su responsabilidad como cuidador, y esto también es una forma de violencia. Por favor. Bueno, para entender un poquito acerca de la población infantil, porque si queremos hablar de las problemáticas de maltrato que ellos tienen, hay que primero entenderlos o entender cómo se constituye su esquema mental y cómo esto se desarrolla a lo largo de su etapa. A mí me gusta mucho hablar de construcciones tempranas. Los niños, cuando son niños, cuando están empezando, ellos generan unas construcciones muy significativas en su vida, en el aspecto psicológico. Generan pensamientos, generan ideas, generan esquemas. Entonces, estos esquemas, los teóricos cognitivos que estudian mucho este tipo de poblaciones, dicen que efectivamente estos esquemas pueden ser adaptativos, pueden ser desadaptativos, pueden ser funcionales y pueden ser disfuncionales. Pero entonces, ¿cómo nosotros determinamos un esquema funcional? ¿O cómo nosotros determinamos un esquema disfuncional? Efectivamente, los teóricos dicen y nuestra ciencia nos dice que eso se configura en las interacciones significativas que tiene el niño. Es decir, podemos configurar esquemas. Los esquemas son los filtros de nuestros pensamientos y son esquemas que vamos a configurar y vamos a tener por el resto de nuestra vida, pero se construyen en la infancia. Es decir, dependiendo de esos esquemas que tú construyas en el niño, en la niña, o que en su defecto te construyeron a ti, así mismo vas a empezar a desarrollarlo por el resto de tu vida.
Y la principal fuente de construcción de esos esquemas son las experiencias que tiene el niño, que pueden ser negativas o pueden ser positivas. Entonces, cuando el niño tiene experiencias significativas negativas, efectivamente va a tener una construcción de esquemas mentales desadaptativos. Incluso hay algunos teóricos que dicen que por esa simple interacción significativa negativa que tiene el niño, pueden haber traumas. Y en algunos aspectos pueden ser meramente crónicos y solamente se pueden llevar a cabo con intervención psicológica. Pero cuán importante es esta construcción temprana, cuán importante es saber que efectivamente un niño genera este tipo de construcciones de esquemas que van a filtrar sus pensamientos por el resto de su vida. Y que si nosotros como cuidadores, como padres responsables o como adultos que deberían tener conocimiento de estas cosas, si nosotros no somos intencionales en efectivamente hacer esa construcción de manera adaptativa y de manera funcional, entonces le vamos a dañar la vida a un niño por el resto de su vida, por así decirlo, aunque suene un poquito catastrófico, pero funciona así. Y que de pronto no es alejado a un evento súper traumático. Es algo tan simple como las interacciones que ellos tienen con su entorno, las interacciones que ellos tienen con otro tipo de personas. Entonces, a raíz de eso se fundamentan esos esquemas y posterior a eso se fundamentan las experiencias de su vida. Entonces, ellos se construyen a través de este tipo de cosas. Pueden ser funcionales, pueden ser disfuncionales, pueden ser adaptativos y pueden ser desadaptativos. Por favor. Ok. Bueno, antes como de entrar en los efectos que efectivamente la violencia y el maltrato infantil puede tener en un niño, que honestamente uno estudia esta cantidad de cosas y personalmente yo me atemorizo un poquito de esto y me impacta muchísimo porque no somos conscientes de el daño que le podemos hacer a un niño con este tipo de cosas. O sea, ya por ejemplo, la ciencia está completamente eh, al borde de advertir las consecuencias tan destructivas que hay en un ser humano, no solamente en la infancia, sino en un ser humano, por el resto de su vida, cuando lo maltratan, cuando lo violentan. Entonces, esto creo que es el punto para que nosotros efectivamente debemos concientizar. Los efectos a corto plazo que nosotros podemos ver en un niño, cabe resaltar que también debe haber una caracterización de variables aquí y ya más adelante de pronto les voy a tocar un poquito más el tema porque tiene mucho que ver con su edad y tiene mucho que ver incluso también con su género. Es decir, un niño de 2 años no va a tener el mismo efecto que un niño de 12 años, por ejemplo. Entonces todo esto va a tener, de alguna manera, eh, todo esto es un compendio de variables que nosotros debemos entender. Ahora bien, al principio les dije que efectivamente nosotros venimos constituidos con nuestro temperamento y con rasgos de personalidad, porque no hablamos de personalidad sino hasta los 18 años. Pero los adolescentes tienen rasgos, los niños muestran rasgos, no es la personalidad en sí, pero sí son rasgos que nosotros como buenos observadores podemos darnos cuentas y acertar también de las maneras en cómo se expresan. Y a raíz de esto podemos entonces saber cuáles son los efectos, que de por sí hay efectos generalizados, pero también hay efectos específicos en diversos casos. Por ejemplo, un niño que tenga una patología de autismo no va a tener los mismos efectos que un niño que no la tenga. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y evaluarlas al momento. Pero de manera general, los efectos que pueden tener a corto plazo: número uno, los problemas sociales. La interacción social se ve demasiado, demasiado alterada. Es que claro, si a mí me maltrataron en mi primera etapa de vida, ¿cómo yo voy a poder ejercer una interacción con otra persona? ¿Cómo yo entiendo y comprendo las relaciones interpersonales? Porque es que cuando hablamos de maltrato, eh, existe una relación. Existe un maltratador y existe la persona que es víctima. De hecho, legalmente es así. Y eso es una relación interpersonal. Entonces, a partir de todas esas cosas,
se dan alteraciones sociales, alteraciones interpersonales, alteraciones en la comunicación, alteraciones incluso en el juego con otros niños, porque efectivamente si yo como niño no puedo encontrarlo en un lugar seguro con una persona que debería ser mi espacio seguro, entonces como yo aprendo a desenvolverme en un lugar que yo no esperaría que sea seguro, pero a partir de las experiencias de maltrato que ya he tenido. También se pueden ver mucho los problemas de aprendizaje. Los niños, y ya vamos a ver los efectos a largo plazo, cuando son maltratados genera mucho el cortisol. Y efectivamente esto es una hormona que altera demasiado su desarrollo, que altera su concentración, que altera su atención. Y efectivamente ellos muestran dificultades a la hora de aprender. Los problemas emocionales. Hay algo que yo, no sé, que a mí me encanta mucho del ser humano, y es que nuestros aspectos emocionales se encuentran en el sistema límbico de nuestro cerebro. Y ese sistema, por mera ciencia y por lo orgánico que es poco flexible. O sea, nosotros no tenemos mucha flexibilidad en los aspectos emocionales. Las emociones hacen parte de nosotras y debemos aprender a lidiarlas con ellas. Pero no es algo que podamos controlar. A mí nunca me gusta hablar de control con las emociones, me gusta hablar de gestión. Porque incluso cuando nosotros decimos como que debes controlar eso, creemos que debemos sabernoslas todas y absolutamente saber qué debemos hacer y cómo debemos hacer y debemos resolverlo ya, y no es cuestión así. Simplemente es una gestión que ejercemos, pero es algo que es poco moldeable. Entonces los niños efectivamente tienen problemas emocionales, tienen problemas de autoestima, tienen problemas de amor propio, tienen problemas incluso con ellos mismos y con segundas o terceras personas. Disfrazan muchísimo y distorsionan redes de apoyos acerca de lo que efectivamente es un lugar seguro para mí. Si yo entiendo que mi mamá, que es la persona que ha estado a mi cuidado toda mi vida, y que estará a mi cuidado toda mi vida, si yo entiendo que efectivamente mi mamá, que debería ser mi espacio seguro, no lo está haciendo o no lo es, pues efectivamente yo voy a hacer esa construcción de ese esquema en donde, oye, espérate, pero las personas, el lugar seguro entonces es sinónimo de maltrato, o cómo de pronto haría un niño a esa edad, pónganle ustedes 13 años, porque pues la niñez más o menos está constituida hasta esa edad, entender ese tipo de cosas. Entonces hay una confusión emocional bastante significativa, sobre todo con ellos mismos, porque pues la intervención emocional con los terceros o con segundas personas pues es significativa, pero la raíz la tiene con nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos problemas emocionales con otras personas, efectivamente tenemos problemas emocionales con nosotros mismos. Y pues los problemas conductuales, que se tienden a ver muchísimo en los niños pequeños. Los niños pequeños son psicocorporales, es decir, ellos expresan sus emociones y todo lo que sienten a través de su cuerpo. Entonces, a veces hay aspectos que hacen meramente conductas. Y entonces tienden a ver mucho, entonces que se ponen agresivos, que no respetan normas, que no respetan límites, que no reconocen figuras de autoridad. Todo eso son alteraciones conductuales que efectivamente se desencadenan a raíz de un maltrato infantil o de una violencia infantil. Y los efectos a largo plazo, que son bastante alarmantes, nosotros como profesional, yo siempre hemos dicho que efectivamente una sociedad con salud mental es una sociedad con niños sanos. Y, y esto lo vemos en términos de una visión al futuro. Entonces, si efectivamente seguimos normalizando la violencia y los maltratos infantiles, esto es lo que tendremos a futuro.
efectos patológicos en el sistema nervioso central, efectos orgánicos, era lo que le explicaba acerca de las hormonas del cortisol. Efectivamente, cuando un niño es maltratado, su cerebro se acostumbra a esa neurona. Entonces surgen esas alteraciones en el sistema nervioso central. Los niños tienen efectos orgánicos. El segundo cerebro de la persona es el estómago. Los niños, se ha demostrado que efectivamente los niños tienen problemas gastrointestinales a raíz de esto, a raíz de maltratos y de violencia infantil. Alteraciones en la personalidad. La personalidad se constituye desde la niñez, pero empieza a tomar efecto desde la adolescencia, a partir de los 18 años en adelante. Y cuando tú toda tu vida has estado acostumbrado a que te maltraten, a normalizarlo, efectivamente va a haber una alteración en tus rasgos personales. Y aunque es temperamento, ese temperamento y esa personalidad es condicionada por tu contexto. Sí hay rasgos innatos, pero también es moldeada por lo que tú vives, por las experiencias que tú tienes. Los problemas de relacionamiento, y aquí me voy un poquito a los problemas con parejas en una etapa mucho más adulta, los problemas con familiares, los problemas con sus niños, estas personas cuando tengan hijos. Si no sanan este tipo de cosas, la probabilidad de que repitan este tipo de conductas hacia sus hijos es muy alta. Y lamentablemente los problemas psiquiátricos. Efectivamente, existe, a partir de esto, está comprobado que existe una alteración de neurotransmisores en el cerebro que desencadenan problemas psiquiátricos. Incluso he visto niños tan chiquitos que ya los tienen y que tienen que tener arraigados una pastilla para poder controlar su sistema nervioso, porque ya han sido tan fuertes las experiencias que han tenido de este tipo que efectivamente han desencadenado esta alteración psiquiátrica. Bueno, en estas diferencias según la edad es lo que anteriormente les había dicho. Yo le puse este rango más o menos, tenemos de 0 a 3 años, sí, de 0 a 3 años, porque he visto niños de meses que son maltratados, lastimosamente, de 4 a 6 años y de 7 a 13 años. Los niños de 0 a 3 años, efectivamente, ellos tienden a tener manifestaciones cuando están sufriendo este tipo de cosas mucho más psicocorporales. Un niño a esta edad, hay niños de 3 años que ya desarrollan el lenguaje mucho más rápido y demás, pero como tal en este rango ellos no tienen todavía un lenguaje codificado. Entonces la manera que tienen de expresar lo que sienten, cómo se sienten, la frustración, la ira, el llanto, la tristeza, cualquier tipo de emoción lo hacen de manera psicocorporal. Se pueden expresar pegando, haciendo pataletas, dañando cosas, pero todo lo que tenga que ver de manera meramente conductual. Y ese es el mismo efecto que tiene. Por ejemplo, conoció a un niño que estaba en este tipo de rango de edad, efectivamente lo maltrataban y el niño tuvo efectos bastante feos, porque cada vez que él se sentía triste, se sentía frustrado, se sentía completamente intolerante a la situación que estaba viviendo, él se pegaba. Entonces, efectivamente, también tuvo unos efectos físicos y ellos tienden a hacerlo de esa forma, que se tiran al suelo, que hacen pataletas, que se pegan, que le pegan a otras personas, porque es la manera en que encuentran poder expresarlo. No porque no haya otra manera, sino porque esa es su manera innata aprendida. ¿Quiénes deben entonces tener la responsabilidad de poder enseñarlos a expresar sus emociones? Pues nosotros como adultos. Digo, no es que un niño se tira a hacer pataleta porque es malcriado. No es que un niño le pega a otro niño porque es malcriado, porque es grosero, porque por ahí escuché una vez a una señora que dijo que ese niño tiene una personalidad destructiva porque le está pegando a otros. No es eso, es que efectivamente no tiene más herramientas para poder expresar lo que siente.
Y la persona que debería enseñárselo es eso. Efectivamente somos los adultos o los cuidadores y las personas que están a cargo de ellos. Poder enseñarles que tienen una manera verbal de expresar cómo se sienten. Los niños de 4 a 6 años, que efectivamente ya hay un lenguaje mucho más codificado, tienden a expresarlo. Esto no pasa en todos los casos, como les dije anteriormente, si tú no les has enseñado a un niño en decir yo tengo ira, yo estoy enojado, cuando estoy enojado no esperes que a los 4 o 5 años lo haga. Probablemente va a seguir expresándose psicocorporalmente porque no tiene herramientas para hacerlo. Pero aquí, según la etapa del desarrollo, ya debería tener por lo menos un lenguaje codificado y saber decir cómo se siente, cómo está, qué le molesta, qué no le molesta. Entonces, de alguna manera, ya existe como esa diferencia. Y los niños de 7 a 13 años, ya no solamente hay un lenguaje codificado, sino que de cierta manera ya hay una resolución de palabras. Ya el niño te puede explicar lo que siente, por qué lo siente, cuáles son las razones para sentirlo, cómo podría. Entonces aquí empezaríamos, ¿verdad?, a estimularlo y poder enseñarle cómo puede resolver este conflicto, cómo crees que te puede ayudar. Entonces hay una manera mucho más completa, por así decirlo, en esta etapa de poder hacer resolución a estas problemáticas. Y bueno, las diferencias según el género. Esto es algo que se estudia muchísimo. Nosotros somos diferentes anatómica y psicológicamente en muchos aspectos con los hombres. Las mujeres son diferentes a los hombres, efectivamente también lo son los niños. Con los niños un poquito más complejo porque su cerebro todavía no está desarrollado. Su cerebro todavía es inmaduro y hay muchas cosas que todavía no podemos, por así decirlo, en la ciencia determinar. Pero sí se ha visto que efectivamente las niñas tienden a ser mucho más expresivas que los niños. Los niños, por ejemplo, generan mucho más aspectos. Las niñas son mucho más verbales a la hora de expresar este tipo de cosas y los niños son no verbales. Los niños tienen un lenguaje un poquito más no verbal, tienen un lenguaje mucho más conductual, las niñas no. Entonces hay como esa diferenciación según el género en aspectos de la expresión de este tipo de problemáticas. Bueno, esto es algo que me impacta muchísimo y que yo digo, estamos en pleno siglo XXI y todavía vemos. Efectivamente, el entorno es un desencadenante para el desarrollo del maltrato, para el desarrollo del abuso infantil, de la violencia infantil. Lastimosamente, no sé si ustedes sabían, pero yo hay un modelo que propongo mucho para este tipo de cosas y eso, que ya más adelante yo se lo voy a un poquito a desglosar, son la crianza respetuosa y consciente. Y somos la primera generación en implementar esto, la primera, es decir, que venimos de raíces con crianzas tradicionalistas, con crianzas donde nuestros papás nos decían que corregir, entonces era pegarte con la chancleta, que no era que él te estaba pegando y maltratando, que era que te estaba corrigiendo. Que por ejemplo, ese es un niño malcriado y desadaptado porque no se puede comportar y porque siempre tiene que estar haciendo shows y tiene que estar tirándose al suelo y tiene que estar pegándole a los otros y demás. Entonces, al venir de una crianza tradicionalista donde no había conocimiento de este tipo de cosas, porque esa es la verdad, o sea, a veces es muy rápido y muy fácil juzgar a los papás, aunque honestamente yo sí soy un poquito mano dura con ese tipo de cosas, porque el hecho de que tú hayas venido de una crianza de ese tipo no te justifica a que tú la sigas o a que no te cuestiones acerca de la manera en que te criaron, a que no te cuestiones acerca de los efectos psicológicos que estás teniendo, acerca de los problemas que tienes y el por qué los tienes y no busques esa raíz. Eso no justifica la manera en que lo haces, pero efectivamente venimos de una crianza completamente tradicionalista. Es decir, que los abuelos de los hijos de ahora, muchos papás todavía, algunos tíos, algunos primos, vienen de esas crianzas.
Entonces sus esquemas mentales están completamente adaptados a ese tipo de crianzas tradicionalistas, de crianzas, de crianzas muy, muy autoritarias. Casi no se ve la crianza sobreprotectora. Creo que las dos que más se ven son esas, pero también en ocasiones sucede que efectivamente hay crianzas sobreprotectoras, pero venimos de un esquema completamente tradicionalista, donde normalizaba por completo el que, eh, el que te jalaban las orejas, el que te tiraban la chancleta, el que, mira, entra que yo no te voy a pegar. Todo este tipo de cosas que normalizamos, como, bueno, mi mamá me está corrigiendo, ella solamente quiere lo mejor para mí. Imagínense cuánto impacto tiene efectivamente en nuestro esquema psíquico, que alguien te diga que te ama porque que te ama y que por eso te pega y que te está corrigiendo. Entonces, ¿cómo estamos aprendiendo nosotros ahí, por ejemplo, la definición de amor? Y entonces son las personas que en una etapa adulta se meten en una relación completamente tóxica y normalizan el hecho de que la pareja le pega, ¿no? Porque es que tú me amas y tú me pegas y tú tienes derecho a pegarme. Porque eso fue lo que aprendieron. Entonces, ahora mismo el entorno y nuestro contexto todavía está haciendo de cierta manera una purga y una desinfectación de este tipo de crianzas, de este tipo de aspectos normalizantes en nuestra sociedad. Entonces, efectivamente, el contexto hoy en día es un desencadenante súper, súper, súper importante para el maltrato. Incluso aunque hoy en día el maltrato tiene una consecuencia legal, eh, pues no sé, yo no quisiera decir si para mí es justa o no, pero tiene una consecuencia legal. Incluso así, muchas personas completamente ignoran y omiten ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuánto está nuestro entorno todavía manchado, todavía inmerso en ese tipo de aspectos tradicionalistas de antes? Somos la primera generación que implementa la crianza respetuosa. Entonces, poder darle fuerza a eso, poder reestructurar todo ese tipo de creencias que nos dijeron cuando niños y efectivamente poder hacer las cosas 10 veces mejor. Por ejemplo, yo escuchaba a una mamá que me decía, no, lo que pasa es que yo quiero implementar la crianza respetuosa en mi hijo, pero yo cada vez que voy donde mi suegra, eso me dice que yo me dejo manipular de mi hijo, que yo esto, que yo lo otro. Entonces, eso es lo que vemos. Pero, como les digo, hay que entender un trasfondo de, eh, pues, de la crianza que ya han tenido ese tipo de personas y poder con autoridad, con conocimiento y con acompañamiento muchas veces profesional, ser completamente duros y determinantes con este tipo de cosas. Y bueno, aquí mi propuesta a todo esto. Al principio les dije que efectivamente las interacciones significativas negativas hacían que el niño tuviera una construcción disfuncional y desadaptativa. Eh, y una de las variables, aparte de esas interacciones, es la crianza, señores. Y con la crianza no solamente me refiero a papás, a mamás, sino a cuidadores, porque muchos niños no están a cargo de sus papás, sino de sus abuelas y demás, o muchos niños viven con sus papás, pero también viven con la abuelita, con el tío, con la tía, entonces también son parte de su eje de cuidadores y de factores, ya sean protectores o de riesgos. Entonces, eh, efectivamente, la crianza es el otro punto completamente indispensable para este tipo de desarrollos significativos. La propuesta es la crianza consciente, la crianza respetuosa y la psicoeducación y el acompañamiento. Como les dije anteriormente, la mayoría de los jóvenes hoy en día venimos de crianzas tradicionalistas, venimos de crianzas autoritarias, venimos donde pegarnos y tirarnos la chancleta era algo normal porque eso era una manera de corregirnos. Pero efectivamente nuestra ciencia hoy ya se ha cansado de decir los efectos
disruptivos y bastante tóxicos que tienen el maltratar a un niño. Y ha dado cavidad a este tipo de propuestas. Criar respetuosamente, criar conscientemente, ejercer una psicoeducación. Yo digo, las personas se educan para, para trabajar, para su profesión, y no está mal. Las personas se educan para, hoy en día, la gente, y bueno, hoy en día que está como tan de moda, todo este aspecto de, del empoderamiento, demás. Y sí, efectivamente es bueno que nosotros nos empoderemos y que de alguna u otra manera nos preparemos, pero ¿cuántas personas se preparan para tener hijos? ¿Cuántas personas se preparan para criar? Y no solamente prepararse en aspectos de conocimiento, sino en aspectos emocionales, en aspectos curativos. ¿Cuántas personas hoy en día se toman por lo menos 5 minutos de su tiempo y empiezan a pensar en qué debería hacer yo antes de tener un hijo? ¿O qué debería hacer yo antes de ejercer una crianza? Eso es hacerlo de manera consciente. ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuál ahora mismo es mi situación actual? ¿Qué impacto tendría eso en mi vida? Si lo haría de esta forma, si no lo haría de otra forma. Y ejercer ese acompañamiento. La mayoría de papás, lastimosamente, no tienen un conocimiento básico de las edades tempranas. No tienen un conocimiento básico de los cambios del desarrollo infantil. Un papá, por ejemplo, no sabe que un niño llora muchas veces porque no es saciado sus necesidades básicas, sino que ya le adjuntan otro tipo de motivos que no tienen ni nada que ver. Pero efectivamente es el desconocimiento que tienen acerca de las edades. ¿Cuántos papás hoy en día se toman un tiempo para leer acerca de las etapas del desarrollo, acerca de las conductas que son esperadas y de las que no son esperadas, acerca de los cambios que tiene un adolescente, por ejemplo, acerca de los cambios que tiene un adulto, acerca de los cambios que tiene un niño? Que de pronto la etapa anal, por ejemplo, que es una de las etapas infantiles, no es la misma que la etapa fálica, y que todas esas etapas ejercen unas diferencias. Entonces, ¿cuánto nosotros nos preguntamos eso? ¿Y cuánto nos preparamos? Que listo, yo no estoy acompañada, no tengo un conocimiento, no tengo que ser psicólogo tampoco para ejercerlo, pero soy consciente de la responsabilidad que tengo, no solamente con un niño, sino con un adulto que el día de mañana va a tener un rol activo en la sociedad. Entonces, ¿cuánto yo soy responsable con eso y soy consciente de eso? Que efectivamente busco un acompañamiento. Busco una persona que me explique por qué esto se da, por qué no se da, cómo puedo hacerlo, cómo puedo intervenirlo de una mejor manera, cómo puedo mitigar de pronto esos efectos, cómo puedo moldear una personalidad, porque si bien hay temperamentos un poquito difíciles y complejos, el entorno y los padres también pueden condicionar y moldear eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos regir absolutamente todo eso para que efectivamente haya no solamente unos niños sanos y felices, sino una juventud funcional y unos adultos adaptativos ante las circunstancias y los problemas de la vida? Los problemas no son algo de los que nosotros vamos a poder escapar. Los problemas son algo que toda la vida van a estar en nuestra vida y que efectivamente nosotros debemos adquirir las herramientas para afrontarlos. Pero entonces, ¿cuán conscientes somos de esto? De hecho, como digo yo, no sé a cuántos le dijeron, a mí me lo dijeron, cuando niños, cuando nos caíamos y nos decían, párate, 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 que no pasó nada. No pasó nada, no tienes nada. Eso es para crecer, no pasó nada. Deja de ser dramático. Yo en esa sola expresión de una persona puedo identificar una cantidad de cosas. La represión, miren desde niños cómo nos inculca inconscientemente ese tipo de cosas. Desde niños, cuando nos dijeron, sabes qué, párate, que no te pasó nada, no pasa nada. Desde ahí nos empezaron a inculcar mecanismos de defensa como lo son reprimir, como lo son negar la situación, minimizarnos. Entonces, ¿qué intencionales estamos siendo con eso? Con lo que decimos, incluso.
Hay niños chiquiticos que yo he visto repetir ese tipo de cosas, pero claro, es porque lo oyen de otros adultos. Entonces, ¿qué intencional estamos siendo en eso? Y que de pronto, si no, si no efectivamente no queremos ejercer este tipo de responsabilidades, porque criar un ser humano no es cualquier cosa, es un reto, creo que es el reto más importante para mí de la vida. Y aún siendo el reto más importante de la vida, no nos preparamos para hacerlo. No tenemos una psicoeducación y no podemos ni siquiera, somos completamente inconscientes del acompañamiento que se requiere y que se necesita para este tipo de cosas. Entonces, tratar de ser conscientes de eso, de aplicar una crianza respetuosa. Honestamente me encantaría hablar de ese tema. Yo amo ese tema, pero es mucho más a fondo. Pero la propuesta para eso es eso. De hecho, y son de pronto unas estadísticas que quiero darles. 3 de cada 10 adultos en el mundo, señores, en el mundo, piensan que el castigo físico es necesario para criar y educar adecuadamente a los niños y niñas. En Colombia, por ejemplo, la población de niños es de 49 millones, es decir, hay una gran población significativa. Entonces yo a veces me pongo a cuestionarme y me digo, ¿cuántos niños realmente están recibiendo una educación, una psicoeducación? Por lo menos el 26% de las mujeres y el 15.8% de los hombres han reportado que golpean a sus hijos como una forma de castigo. Y lo peor es que dicen que los están corrigiendo. El 48.6% de las mujeres y el 38% de los hombres han disciplinado, porque es entre comillas, a sus hijos con alguna forma de abuso verbal. Y efectivamente el maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que perduran, ojo, toda la vida. Y retrasan el desarrollo social, económico de un país y de una sociedad. Entonces, efectivamente, no es solo recibir este tipo de informaciones, sino poder ejercer una conciencia y una sensibilización para que este tipo de cosas, yo siempre digo, eh, cortar con las crianzas tradicionalistas y poder darle cavidad a criar con respeto, a criar con amor, a criar con conciencia, a criar con conocimiento, es un acto de valentía. Y se lo digo por experiencia propia. A veces vamos a tener que tener consecuencias que no queremos por defender este tipo de cosas, pero háganlo por encima de todo, porque honestamente vale la pena y vale la vida, porque aquí no hablamos de que solamente cuando niños, no. De hecho, los efectos más complejos se ven en el resto de las etapas, pero efectivamente se ejecutan en la infancia. Espero y haya sido un espacio fructífero para ustedes. La meta de una sociedad con salud mental es la sanidad de nuestros niños y niñas, señores. No solamente la sanidad de los niños y niñas que tenemos a cargo, sino la sanidad de nuestro niño interior. Entonces, gracias por el espacio. Bueno, no sé, ahí me hicieron como unas preguntas. No sé, creo que me pasé el tiempo, pero es que me da muy poquito. La vez pasada fue lo mismo. No hay un espacio. Bueno, agradecemos profundamente a la psicóloga Yanina porque ella con todo el amor del mundo nos compartió su tiempo, nos compartió pues su experiencia, sus conocimientos y yo estoy segura que para todos esta fue una charla inspiradora, una charla enriquecedora que nos deja pues nuevas perspectivas sobre el tema que estamos discutiendo, ¿cierto? No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta para la psicóloga.
pueden prender su micrófono y la dicen, o pueden escribirla al chat y nosotros se la leemos a la psicóloga, no sé. Delfín Caicedo Ramos. Buenas noches, Doc. Buenas noches. Sino que yo tengo una inquietud hace mucho tiempo, no sé si de pronto estoy equivocado, pero yo creo que también el sistema educativo que nosotros manejamos actualmente también de alguna manera contribuye a esta violencia infantil. Porque es que si nosotros nos ponemos a compararnos un ejemplo, yo lo digo con mucho respeto, con la educación que a veces muestran de los niños en otros países o digamos como en China, a esos niños les van como de alguna manera estudiando las capacidades que tienen y de acuerdo a esas capacidades, entonces van mirando cuál es el fuerte que ellos tienen y de esa manera se los van fortaleciendo, valga la redundancia, para su futuro. Pero acá la mayoría de las veces, digamos a todos nosotros como que la educación es como muy plana, como muy plana, o sea, solamente quieren tener obreros, 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 y todos se quieren graduar de lo mismo, pero entonces, porque esa X o Y carrera es la que está dando dinero, pero no dejan que se desarrollen tus habilidades. Muchas gracias. Con todo gusto. Mira, los problemas de salud pública efectivamente tienen un origen en nuestras... Yo no de pronto lo diría que el modelo educativo contribuye, pero sí creo que es completamente pasivo ante estas cosas. Y los problemas de salud pública sí efectivamente tienen raíces en nuestra crianza, en nuestros contextos, en nuestras experiencias. Efectivamente, las raíces mayores. De hecho, yo tenía un profesor que él me decía que para solucionar todos los problemas de salud había que hacer una intervención en los sistemas, y es cierto. Pero si nos ponemos a pensar, y si nos cuestionamos un poquito, le vamos a encontrar la explicación. Hoy en día tú ves que un colegio tiene un solo psicólogo para una cantidad de estudiantes. Hoy en día tú ves que los chicos no tienen ningún tipo de herramientas y no se les dan herramientas en los colegios para herramientas de estrategias de afrontamiento, educarlos psicoemocionalmente. Ellos no saben cómo afrontar este tipo de cosas, no saben qué tipo de personalidad tienen, no tienen un proyecto de vida. Y efectivamente esto va, si bien va enraizado con nuestra crianza y los demás aspectos que ya les mencioné anteriormente, también efectivamente va en un sistema educativo que no atiende a las necesidades como debería atenderlo. Y pues viendo que efectivamente hoy en día yo me cuestiono de algo mucho, y es que mi mamá es docente, y yo hablaba con mi mamá de este tipo de cosas. Yo le decía a ella, la mayoría de los docentes, yo tengo compañeros de mi edad que son docentes, que salen de licenciaturas y aspiran a poder concursar y ganar un puesto en el sistema educativo y no pueden. ¿Saben por qué no pueden? Porque la malla de docentes en las escuelas y en las instituciones educativas está llena de docentes muy antiguos. Docentes que ya su mismo aspecto físico, ya su salud física no es la misma de antes y no rinden en las instituciones educativas, y aún así están ahí. Entonces, claro, ellos no salen, y los jóvenes que nuevamente que tienen las ganas, que están preparados y que aspiran por tener ese tipo de puestos no pueden entrar, porque no hay espacio pues para tanta gente, por así decirlo. Ahí hay un círculo generacional que debe culminar para que efectivamente nosotros como jóvenes tomemos los puestos de otras personas. Entonces, no ejercen una educación como deberían ejercerla, y aparte, obviamente, los profesores, los profesores antiguos tienen todo este tipo de cosas que les mencioné anteriormente.
La mayoría son tradicionalistas, la mayoría ahora mismo no entienden, por ejemplo, la importancia de que un alumno diga, profe, yo estoy pensando en matarme. Ay, ¿usted qué va a estar pensando en eso? Si usted solamente es un jovencito, todavía no entiende los problemas de la vida. ¿Sí me hago entender? Entonces, efectivamente hay aspectos sociales, pero sin duda alguna hay un aspecto del sistema educativo que es completamente deficiente ante este tipo de cosas. Ya como viendo con mucho respeto también, yo respeto mucho la experiencia, me gusta ese tipo de profesores que se desencadenan por completo en la experiencia, en los años que tienen, pero efectivamente hay un aspecto generacional que se debe tener en cuenta. No es lo mismo, no son las mismas energías, muchos no están, por ejemplo, actualizados contemporáneamente, entonces todo eso tiene una influencia, aparte de que efectivamente creo que lastimosamente la salud mental hoy en día son de las últimas variables que dejan por allá, pero cuando pasa algún tipo de acto, como por ejemplo algún suicidio, entonces le prestan atención por 5 días y ya después todo el mundo se olvidó de eso. Pero sí, cosas tan mínimas como lo que te decía, hay un solo psicólogo por un colegio o por universidades que tienen una cantidad de estudiantes, o sea, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, psicóloga Yanina, por su charla tan enriquecedora. Le damos de verdad las gracias y esperamos que nos vuelva a acompañar en un próximo evento, que ojalá podamos tener un próximo evento. Claro que sí, gracias a ustedes siempre por el espacio. Bueno, listo, ahora continuamos con nuestra próxima ponente. Nuestra ponente, la psicóloga, porque ella es una psicóloga en práctica básicamente, la Andrea Carolina Rodríguez Galvis. Ella actualmente es psicóloga en prácticas de la Universidad del Sinú en Cartagena. Ella nos ha acompañado ya en varias charlas que hemos realizado aquí en Acercol. Entonces, sin más que decir, Andrea, este es tu público. Hola, buenas noches. Chicos, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí estar hoy aquí con todos ustedes. Pues como ya lo comentaba María Fernanda, mi nombre es Andrea. Soy estudiante en práctica de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena. Actualmente me encuentro en una corporación, o sea que es una institución. Bien, pero todos los niños que hacen parte de la institución son divergentes. Me permiten que voy a compartir pantalla y disculpen por el ruido que estaba anteriormente. Listo, ¿están viendo pantalla? Sí, ya lo estamos viendo. Ok, listo, bueno. Bueno, como les decía, mi nombre es Andrea, estoy actualmente haciendo mis prácticas en una institución. Todos los niños son divergentes dentro de la institución y también son niños que tienen muchos tipos de vulnerabilidades, ¿bien? O sea que son niños que viven inmersos dentro de la violencia. Entonces, pues algunos de los casos o de los ejemplos tal vez no los voy a dar textualmente o como son mis estudiantes, pero sí van un poco relacionado a ellos. Bien, si escuchan un poco de ruido, lo que pasa es que acaba de suceder un accidente al frente de mi casa, entonces pues por eso hay un poquito de ruido, ¿no? Bueno, continuando, les comento. Antes de empezar sobre hablar de la violencia en niños, niñas y adolescentes, es importante diferenciar qué es un maltrato infantil y qué es una violencia, ¿bien? En niño y niña y adolescente.
porque no es lo mismo. Bien, el maltrato solamente es cuando hay un tipo de violencia, o se puede decir de algún acto o conducta, bien, que violente a un niño en un momento específico, o sea, solo en la infancia, solo en el lado infantil, niños entre 0 a 10 años, a 13 años, bien. Pero en cambio, cuando hablamos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, estamos mencionando a la violencia que tal vez estos niños han tenido y han evidenciado durante lo largo de su vida. O sea, que no es solo en una etapa específica, sino que la viven desde los 0 años hasta los 17 años de edad. Bien, y esto lo dice el bienestar familiar. La mayoría de las informaciones que yo voy a mostrar están establecidas ya dentro de los manuales que ya existen sobre la infancia del bienestar familiar aquí en Colombia. Entonces, cuando hablamos de violencia, siempre, chicos, siempre mencionen niños, niñas y adolescentes, porque tenemos que generalizar toda la etapa, porque un niño de 17 años sigue siendo un menor de edad y sigue siendo y se rige aún por las leyes que un niño de 0 años se rige aquí en Colombia. Bien, si no entienden algo, pues pueden ir prendiendo su micrófono o escribir pues, en los comentarios y yo voy respondiendo. Bueno, ya que tenemos claro por qué yo cambio un poco el violencia infantil a violencia en niños, niñas y adolescentes, comenzamos hablando un poco sobre qué está pasando con el significado de la violencia en niños, niñas y adolescentes. Les comento, el significado de la violencia siempre va inmerso a la cultura o al país en donde usted venga, ¿ok? O sea, el significado de violencia en Colombia en términos generales, bien, no va a ser igual que el significado de violencia que hay en otra parte del mundo. Ojo, la OMS tiene un significado general, bien, eso sí existe, hay un significado general para eso. Pero dentro de los significados generales siempre hay unos apartados que son muy bien específicos. Y en Colombia, pues tenemos eso. Bien, la violencia es un tipo de maltrato que se ejerce sobre una persona. Bien, eso es real, ¿ok? Pero esos significados o esa cultura que nosotros tenemos, que viene desde hace años atrás, bien, se ve reflejada en las leyes, en los derechos, bien, y en las obligaciones que están en la Constitución que tenemos como personas. Y a lo que voy es que igualmente esos derechos, esos deberes y esas leyes que existen rigen a los menores de edad. A lo que me refiero es que el significado de maltrato se puede ver reflejado en Colombia por medio de las leyes que existan aquí. Bien, y esas leyes o ese significado que nosotros tenemos se ve muy inmerso a cuál es el concepto que como sociedad tenemos sobre ese tema. Bien, a lo que me refiero es que hace menos de 2 años, hace menos de 5 años, es más, actualmente, el padre aún cree que se le debe de pegar a un niño para la corrección. Bien, aún los padres creen que un castigo es dejar a un niño un día sin comer. Aún hoy día, aún los padres creen que pegando con correas, con chanclas, con la viña de la correa, con palos, eso es bueno, que los niños así van a aprender.
Y no es así. Eso no es real. Eso solamente evidencia la conducta violenta, bien, y la falta de tolerancia a la frustración que un adulto responsable tiene sobre un hijo. Bien, cuando usted le pega a un menor de edad, habla más de usted que del menor. Bien, porque estamos hablando de que el conflicto viene o surge de soy un padre, pero soy un padre que no maneja la frustración. Soy un padre que no maneja sus emociones, que no sabe cómo solucionar los problemas. Y no los sé solucionar porque a mí toda la vida me han enseñado a solucionarlo por medio de la violencia. A lo que me refiero es, al usted pegarle a su hijo, usted le está enseñando a él a que usted o a que ellos pueden solucionar todos sus problemas con violencia. Que las cosas se pueden solucionar pegando, maltratando, manipulando a los demás. Y no es así. Bien. La gente siempre comenta y dice, es que en Colombia no hay diálogo. Es que los diálogos, claro, pero ¿cómo yo voy a pedir un diálogo? Bien, ¿cómo yo voy a exigir diálogo si a mí no me enseñaron eso? Bien, si desde pequeño me enseñaron a solucionar los problemas de otra forma y no de esa. No me enseñaron a solucionar el conflicto por medio de la comunicación, sino por medio de la violencia. Y eso es lo que comentan un poco en lo que dicen acá, ¿ok? Entonces, en el segundo apartado también nos dice que gracias a las denuncias o esa información que los psicólogos, que los pediatras, que los psiquiatras, que los pedagogos le han dado al mundo, esos artículos científicos que hoy existen, esas investigaciones que ya se hicieron y que se siguen haciendo, ayudan a que la gente pueda entender, pueda comprender de que la violencia no es una sola solución, sino que es un problema. Es un problema que no ayuda a que un país pueda desarrollarse, es un problema a que los niños en un futuro pues sigan este tipo de patrones y normalicen algo que no es así y que por ende la salud mental se vea deteriorada. Bien, es un problema que nosotros poco a poco con este tipo de espacios podemos enseñarle a los demás a que eso no es correcto, no es el deber ser, bien, y que ayuda a que los padres entiendan de que este tipo de violencias, como decía la psicóloga, lo que trae son muchos tipos de traumas y enfermedades, no solamente psicológicas, sino que pueden también ser físicas, ¿ok? Y por último, no nos comentan que en la actualidad, aquí en Colombia, porque todo lo que voy a hablar es sobre Colombia, encontramos que ya hay más conciencia, bien, ya hay un tipo de aprendizaje, ya hay información, ya hay leyes que resguardan a los menores de edad. Bien, son leyes quienes dicen, ¿sabes qué? Esto para mí es importante, esto no se debe hacer, el niño no puede tener esto, al niño hay que respetarle esto y por ende vamos a cuidar. Bien, entonces es una ley que todo profesional de la salud, bien, tanto ustedes como nosotros tenemos que conocer, bien, y es ese el que nos va a dar el significado de qué es violencia, ¿ok? Y es la ley 1098. Antes de hablar un poco, qué es lo que dice, bien, es importante que podamos entender que esta ley es la ley que protege y resguarda a todos los niños, niñas y adolescentes de Colombia.
Bien, usted se sienta y se dedica a leer, así sea un pedacito de lo que dice ahí, y va a conocer todos los derechos, todos los deberes que deben tener los cuidadores, bien, con los niños, bien, y los derechos que ellos como menores de edad tienen. Ahí van a encontrar los tipos de violencia y quiénes son aquellas personas quienes protegen a los menores de edad. ¿Ok? Entonces, encontramos que lo que dicen acá o la información que nos muestran es que es toda forma de perjuicio, castigo, humillación, abuso físico, psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación, y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. Bien, ese es el significado que existe sobre qué es la violencia en menores de edad. Bien, ¿qué nos arroja? Pues obviamente la ley 1098 aquí en Colombia. Bueno, voy a hablar un poco desmenuzadamente de todos los tipos de violencia que mencionaron anteriormente y otros que no mencionan allí, pero que sí hacen parte y que sí es violencia. Ok, entonces, hablamos de la violencia física. Bien, la violencia física es todo tipo de conducta agresiva que se pueda observar, bien, o cualquier tipo de maltrato. Ahí pueden incluir cuando un niño su mamá le pega con la chancleta, cuando eh, puede ser víctima de una lesión con arma blanca, eh, cuando, cuando le jalan los cabellos, niños que los muerden, bien, que les pegan con palos, que los queman, bien, todo tipo de violencia física está incluida allí. Bien, todo lo que anteriormente les comentaba y otros tipos, ¿ok? Con relación a la violencia psicológica, pues ahí encontramos la manipulación, encontramos también el bullying, encontramos todo la desvalorización emocional, cuando un niño no se le valora emocionalmente lo que siente, cuando se le agrede bien verbalmente y se le dice de que es un niño insuficiente, que no sirve para nada, que fue una desgracia, que no lo querían, que ha sido lo peor que han podido tener en la vida. Y se los digo que lo conozco y sé todo este tipo de ejemplos porque antes de estar en la corporación estuve en una clínica de mujeres. Bien, entonces conozco muchos casos y esos son los tipos de violencia que podemos encontrar allí, ¿no? En la violencia sexual hay varios. Hay el abuso sexual, el acceso carnal violento y encontramos también el acoso sexual. Entonces, abuso sexual no es lo mismo que el acceso carnal violento. ¿Por qué? El abuso, para que lo conozcan un poco, solamente es cuando hay un tipo de toques. Bien, cuando al niño se le toca en sus partes íntimas. Bien, pero el acceso carnal violento es cuando se introduce algo. Bien, hablamos de acceso carnal violento no solamente cuando el supuesto victimario introduce su miembro, sino que también puede introducir cualquier otro tipo de cosa. Bien, hay niños que les introducen palos o que le introducen cualquier tipo de objeto que pueda entrar, ¿no? Que puedan penetrar. Entonces,
ese es el tipo de violencias sexuales que existen y cuáles son las diferencias. Entonces, cuando ustedes cuando vayan a un juzgado, cuando les toque hablar, porque son médicos ginecólogos o porque son el médico general que atendió al paciente cuando llegó, o si están en una institución y es una institución que tiene varios tipos de intervenciones, bien, o un equipo interdisciplinario, pues también para que conozcan. No es lo mismo abuso que el acceso carnal violento, no es lo mismo. En el abuso no se introduce nada, pero en el acceso sí. Bien, está la violencia institucional, que tiene que ver todo lo que va con la educación, los niños que no los dejan educarse y todo este tipo de cosas, ¿no? Está la violencia por explotación laboral, que son niños que trabajan. Bien, esos niños que vemos en las calles pidiendo comida, trabajando, limpiándote los vidrios, o el niño que ayuda a su papá en el trabajo, aunque no lo querramos ver, eso es un tipo de violencia. Bien, y usted, padre, puede ser demandado por eso. Bien, violencia por conflicto armado. Este tipo de violencias eh, son muy normales en Colombia, y los psicólogos solemos atender muchos este tipo de violencias. Bien, porque dentro de la violencia por conflicto armado está el desplazamiento forzoso, que es violencia, y el reclutamiento de los menores. Aparte de los reclutamientos, les comento que estos tipos de víctimas o de niños muchas veces son abusados, pero son abusados constantemente. Hay niñas, en lo particular las mujeres, que son abusadas o son víctimas de violencia sexual por acceso carnal violento, pero también tienen un tipo de violencia, y es que esas personas con las cuales tuvieron relaciones las obligan a perder a sus bebés. Les dicen, tú tienes que pegarte en la barriga, tú tienes que hacer absolutamente todo lo posible para que ese bebé se muera, porque yo no quiero que tú tengas ese bebé. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de conflictos o de violencia está inmerso allí, en el conflicto armado, porque suceden, pasan y ocurren en los territorios que pues son obviamente intervenidos por estos grupos armados, bien, que permanecen allí y que abusan de las menores. Es más, el hecho de vender a la menor por parte de los padres también es un tipo de violencia y se ve inmerso allí, en el conflicto armado. Ojo, porque eso también tiene que ver mucho de que violencia de conflicto armado cuando sucede o está inmerso a que este tipo de grupos bien ilegales pues dominan o tienen el poder sobre un territorio. Bien, y encontramos la negligencia, que también es un tipo de conflicto que vemos muchísimo y que en lo personal también lo he visto demasiado, imagen las clínicas, como por ejemplo tuve una paciente que fue, o sea que la mamá tenía sífilis y me tuvieron que llamar porque ella se quería llevar a su bebé y no quería que la bebé tuviera el tratamiento. Entonces, ¿qué les digo yo a ustedes como médicos o futuros médicos? Si ustedes tienen la potestad de poder decirle a la madre de ese bebé, que en este caso tenía sífilis y que era un recién nacido, acababa de nacer,
ese bebé de aquí no se va. Aunque la mamá firme lo que quiera firmar, haga la carta que ella quiera hacer, aunque los intente demandar. Si el médico dice que el menor de edad no se va de la clínica, bien, porque necesita un tratamiento, ese niño de allí no se va. No se va. ¿Y qué pasa? Que llaman al psicólogo o al trabajador social para que empiecen la ruta con el bienestar o con policía de infancia y adolescencia, para que venga una persona que cuida y vela por los derechos de los menores de edad. Bien, porque si usted médico dice, si realmente usted siente y está en la potestad de que ese menor tiene que tener todos los procesos, aunque el cuidador diga me lo llevo, no se va. Ustedes tienen ese poder en sus manos, ¿ok? Entonces, continuando un poco, encontramos los tipos de intervenciones psicológicas que encontramos. Bien, en primero puse la psicoeducación, que es la promoción y prevención. Con relación a la promoción y prevención y la psicoeducación en términos generales, es todo lo que tiene que ver a qué es la violencia. Bien, lastimosamente en Colombia la gente no conoce la ley 1098. La gente no sabe cuáles son los derechos, deberes de los cuidadores, bien, y cómo esta ley protege a los menores de edad. Entonces, los psicólogos, los médicos y todos los profesionales del área de la salud y de las demás áreas tienen este compromiso de psicoeducar a los demás a, miren, ¿saben qué? Ustedes tienen que conocer este tipo de violencia, tienen que conocer esta ley para que sepan qué es violencia y qué no. Bien, para que los padres puedan tomar conciencia y de decir, uy, es que yo estoy siendo un supuesto eh, acosador, soy un supuesto, o soy la persona quien está violentando a ese menor de edad. Bien, o sea, soy esa persona, soy ese victimario, perdón, esa era la palabra, soy un supuesto victimario, bien, porque le estoy pegando a mi niño, porque estoy ejerciendo tipo de violencia psicológica, porque estoy siendo negligente con él, o porque estoy siendo realmente una persona que no es consciente de la realidad de mi hijo, bien, porque no estoy valorando a mi hijo como un ser humano. Entonces, siento que la primera falla en un padre es eso, bien, el no conocer cuáles son los derechos y deberes de sus bebés. Y también es una falla de nosotros en no hacer este tipo de psicoeducación. Entonces, yo siempre con mis compañeros lo que hacemos es, bueno, chicos, bien, más allá de lo que podamos leer, más allá de lo que exista a nivel general, mundial, tenemos que enseñarles a los papás qué es violencia en Colombia, bien, y cuando ellos están siendo victimarios y cuando no en esta situación. Hay que hacer promoción y prevención, pues para que también los niños puedan tener una vida digna, bien, aunque seamos un país violento por naturaleza, bien, siempre ir a los colegios, ir a las empresas, ir a las clínicas, ir a, también por medio de la televisión, de las redes sociales, de casa en casa, bien, ir psicoeducando a todas las personas que se encuentran inmersas en la población colombiana para que conozcan un poco de lo que es la violencia en niños, niñas y adolescentes y que ellos puedan hacer un cambio, bien, que sean más conscientes y que esa conciencia los ayude a cambiar, bien, porque por ejemplo, si yo le digo a esta mamá, mami, es que si tú le pegas a mis hermanos, pues eso
eso es demandable, te pueden demandar, bien, y nadie quiere ser demandado, créanme que no, bien. Entonces, cuando uno le dice a papá, tú estás haciendo el victimario de tu hijo, bien, o tú puedes ir preso por esto, créeme que algo cambia, algo hacen, algún tipo de reacción o algún tipo de cambio pueden tener, ¿bien? Entonces, está la activación de ruta de salud mental o la línea fucsia, ¿bien? Esto se encuentra mucho en las clínicas, ¿bien? Es importantísimo en la activación de la ruta y del proceso que se hace eh, especialmente del especial médico. O sea, ustedes como médicos son una base fundamental cuando un menor de edad llega a una clínica por una presunto o por un presunto acceso carnal violento o por un presunto abuso sexual o por un presunto violación física o por un presunto tipo de cualquier tipo de violación, ¿bien? De violencia. Ustedes son fundamentales en esta etapa. ¿Por qué? Porque se empieza por el médico general. Y el médico general, el único trabajo que él puede hacer es llenar toda la información y remitir a la menor, a psicología, a trabajo social, a ginecología y a todos los médicos que él sienta pertinente que la tienen que ver. Pero son esas tres a las que él sí o sí tiene que llamar. Y en las recomendaciones de decir activación de ruta. Eso es lo principal, porque eso es lo primero que se debe hacer, activar ruta. Bien, sea o no real, se activa la ruta. Bien, siempre se debe hacer. Entonces, cuando se activa, bien, ginecología empieza con todo este proceso y ustedes tienen que hacer todos los tipos de evaluaciones que yo sé que los hacen los ginecólogos para determinar en dónde está, en dónde sí está y todo el debido proceso que deben hacer ustedes. Ahora bien, ¿cuál es la función del psicólogo hospitalario? Intervención en crisis. Nosotros como psicólogos, cuando tenemos a un paciente que tiene algún tipo de diagnóstico o algún tipo de violencia, bien, lo que hacemos es intervención en crisis. Yo necesito tranquilizar, regular al menor de edad. Es una intervención en crisis. Bien, que tú seas abusado sexualmente, violentado físicamente, bien, tuviste un acceso carnal violento, estás en crisis, porque es una situación, es un estímulo exterior que está afectándote a ti como persona y tú no tienes las herramientas psicológicas, bien, para enfrentar aquello que estás viviendo. No tienes las herramientas y por eso nosotros hacemos eso, intervención en crisis. Y por eso que acá en las intervenciones psicológicas clínicas también hacemos eso, intervención en crisis, la primera sesión. Ya los clínicos pues hacen una intervención más profunda, bien, ayudando a los niños en todo lo que tiene que ver con la identidad de género, tienen que hablar muchísimo de su proyecto de vida, bien, porque son niños que obviamente su pensamiento va cambiando debido a las situaciones traumáticas que ya vivieron. Al niño no se le dice que no lo vivió, al niño se le ayuda, bien, a que entienda o a que, bueno, mira, esto pasó, bien, esto te ocurrió, es algo que no es fácil con el menor de edad, bien, pero hay que ayudarlo en su proceso,
hay que acompañarlo de una manera diferente a como se le acompaña a una persona adulta. Bien, con el niño se le acompaña en su dolor, en el sentido de que, mira, es algo que viviste, es algo que ocurrió, nunca se le miente diciéndole que más nunca le va a pasar, pero con ellos los procesos no pueden ser tan rígidos como, por ejemplo, a los adultos se les dice que o se les tiene mucho de que, mira, nosotros sabemos de que tú nunca vas a olvidar eso. Bien. Nosotros sabemos que eso es una realidad con la que tú vives, pero tú tienes que buscar la manera de cambiar. Al niño se le ayuda desde la parte conductual y desde los pensamientos que él tenga, bien, sobre su proyecto de vida, sobre su futuro, porque lo que queremos evitar es que este niño que es víctima hoy, bien, pueda ser victimario este mañana. Ojo, no toda víctima es victimaria, pero puede haber un tipo de probabilidad. Bien, y los seguimientos que se hacen en los colegios cuando el niño es víctima de algún tipo de violencia, como el bullying, en las instituciones, y pues el psicólogo educativo no interviene clínicamente, pero sí puede hacer un seguimiento de preguntarle cómo va con el psicólogo clínico, con los doctores, estar pendiente a él, ver cómo se desenvuelve en clase, ver si se está relacionando bien con los compañeros de clase, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por último está esto, que es importantísimo que lo sepamos. Las 72 horas son las más importantes después del acceso carnal violento o abuso sexual, ustedes perdonen, o algún tipo de violencia física. ¿Por qué? Porque siempre hay rastro, ¿bien? Siempre hay información. Después de las 72 horas se ha evidenciado que ya no hay tanta información en el cuerpo del menor sobre la violencia que pudo padecer. Bueno, existen unas personas que amparan los derechos de los niños, que son los defensores del bienestar familiar. Si un papá a usted en una urgencia, en una clínica, le dice, no, doctor, lo que pasa es que yo me llevo hasta mi hijo, usted no. Usted llame al psicólogo y diga, bueno, yo necesito que llames a un defensor del bienestar porque este padre quiere llevarse a este menor y él no se puede ir. Esto pasa mucho cuando uno de los padres o uno de los cuidadores o familiares es el supuesto victimario del menor de edad. Cuando el supuesto victimario es un familiar y el familiar se da cuenta que la institución ya sabe bien que el niño es violentado, que el niño fue víctima de algún tipo de violencia y se lo quiere llevar, usted active RUT y llame a Policía de Infancia y Adolescencia. Bien, y que le soliciten un defensor del bienestar, porque va a ser este defensor quienes velen por los derechos de los menores de edad. Bien. Bueno, ya como les comentaba, el debido proceso dentro de las unidades de urgencia empiezan por ustedes médicos. Y por último, algo que sí es importante de que ustedes sepan es que si ustedes atienden a víctimas de violencia de género, violencia por abuso y son menores de edad, lo más probable es que lo lleven a un juzgado a declarar. Bien, entonces es importantísimo que los registros que ustedes hagan en las plataformas de las clínicas bien estén bien diligenciados. Bien, toda información, todo lo que ustedes tengan que poner en los documentos que se les dan, es importantísimo que lo hagan muy bien hechos,
bien, porque aquellos que ustedes pusieron en algún punto lo van a llamar ante un juzgado para que declare, bien, y si se ve que hay negligencia médica, que hay un mal proceso, imagínense qué puede pasar. Entonces, pues eso sería todo. La verdad quería hablarlo desde un punto de la psicología muy diferente, que es la social y la jurídica, bien, que hablamos un poco más sobre la violencia en sí y cómo esto afecta en el sistema y cómo nos afecta a todos, bien, y la importancia también de que tiene el conocer la ley 1098. Todo psicólogo tiene que conocer esa ley si va a tratar algún día con este tipo de poblaciones, porque no sabemos cuándo en la luz del día podemos estar viendo que estos niños están siendo víctimas de violencia. Bien, entonces eso era lo que les quería decir. Comentarles también que en el caso de los niños con víctimas de violencia, los psicólogos trabajamos muy de la mano con los médicos y también con los abogados. Bien, entonces este tema es muy bonito, bonito en el sentido de que hay profesionales que realmente hacen todo, absolutamente todo para que estos niños puedan eh, recuperar aquello que han perdido frente a un juzgado y que puedan ser debidamente atendidos. Y es un tema que tenemos que aprender también nosotros porque estamos en un país donde la violencia es muy generalizada, ¿bien? Y donde lo vemos todo el tiempo, ¿bien? Y es importante que tanto ustedes como nosotros podamos estar de la mano, bien, para que podamos atender todo este tipo de casos que surgen, bien, en el país y con los niños que tenemos en nuestro alrededor, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado. Si tienen algún tipo de duda o de observaciones, aquí estoy para poderles comentar con ustedes. Bueno, aquí dice algo, no sé si fue ahora sí. Si una persona fue abusada cuando niño, pero hoy día es mayor de edad y aún no ha superado dicho trauma, ¿cuánto tiempo tiene para denunciar el delito? O ya prescribió. Tú lo puedes hacer, bien, tú puedes aún demandarlo. Obviamente no hay información o no hay evidencia del cuerpo, bien, pero tú lo puedes hacer porque los psicólogos entonces te van a realizar unas pruebas psicológicas. Bien, entonces no te lo va a hacer solamente un clínico, también te lo va a hacer un perito. El perito puede ser tanto de la defensa o de la fiscalía. Entonces, ¿qué pasa? Que el perito de la fiscalía y de la defensa, si los dos quieren hacerte esas pruebas, te las pueden hacer. Bien, y evidenciar si en algún punto realmente hubo un tipo de abuso. Bien, entonces, pues para que lo tengas en cuenta, los peritos en Colombia son psicólogos. Bien, son los psicólogos quienes trabajan con el lado de la justicia, donde evalúan a los posibles victimarios o a las posibles víctimas, porque tampoco se habla de víctimas y de victimarios, sino de posibles. Bien, hasta que el juez no diga de que esa persona fue culpable o no, no se puede hablar de víctimas y de victimarios. Bueno, eso es respondiendo un poco tu pregunta.
Listo. Gracias a ustedes, siempre es un gusto hablar con los médicos de Colombia o con los futuros médicos de Colombia. No hay nada más importante de que ustedes también conozcan un poco de cómo es el sistema, de lo que ocurre y de cuál es el debido proceso, porque todos aquí estamos llamados a denunciar y también ser parte del cambio sobre las situaciones que ocurren. Y pues nada, siempre es un orgullo y un honor, porque en algún punto o en algún momento podemos ser colegas, bien, en cualquier momento, en cualquier área, y siempre es bueno impartir conocimientos. Bueno, listo. Buenas noches. Pues como el tiempo apremia, pues empecemos. En Colombia, el 41% de los menores de 18 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual, físico-psicológica. Esto sin tener en cuenta el subregistro que tiene la violencia por negligencia y la violencia institucional. De este porcentaje abusado, 7 de cada 10 de ellos ha sufrido el abuso al interior de sus hogares y el 28% lo ha sufrido por parte de algún miembro de su familia. Por eso, hoy les traemos el tema de cómo identificar el abuso infantil en los dibujos, expuesto por Brian Serna, presidente de ACMUDA, y mi persona, Sara Liti Valencia, Lord de ACMUDA. Entonces, tenemos primero y principal que aclarar nuestro papel en todo el reconocimiento del abuso, y es que cualquier miembro de una institución de salud que tenga conocimiento o sospecha que un niño o niña haya sido víctima de malos tratos, tiene la obligación de denunciar a las autoridades competentes, claramente. Y si estas autoridades no están disponibles en el momento inmediato, debe recurrirse a la policía. Ahora, teniendo claro nuestro papel como garantes de los derechos de los niños, tenemos que empezar a ver yo cómo voy a guiar mi sospecha, yo cómo voy a alimentar lo que creo que está sucediendo para poder nutrirme y dar el espacio a una denuncia. Entonces, lo primero y principal es que se busca evitar la revictimización. Pero entonces, ¿yo cómo exploro la sospecha sin revictimizar? Es decir, sin hacer revisitar ese hecho traumático para el niño. Entonces, yo voy a darle un espacio en el que me pueda explicar o compartir algo que está rechazando, algo que no quiere evocar o algo que le apena evocar. ¿Por qué? Porque es una situación traumática, una situación que altera su estado psicoemocional. Entonces, yo recurro a el juego, la conducta, el discurso, los dibujos. ¿Para qué? Para ver qué revela de su personalidad. Entonces, una manera estandarizada y más bien controlada de tener esta opción es los test proyectivos. Entonces, ¿qué es un test proyectivo? Son pruebas psicológicas que mediante una indicación se pueden responder de diferentes formas, y la forma en la que se responda me va a revelar la percepción del sujeto que estoy estudiando o los rasgos de personalidad que se puedan dejar ver dependiendo del tipo de prueba. Por ejemplo, existen los test proyectivos gráficos, que es lo que vamos a hablar hoy, pero también existen muchos otros, como mediante el juego, mediante la narración. Existen algunos verbales, contar una historia despersonalizada, es decir, proyectando lo que sucedió en un cuento de hadas, por ejemplo. Entonces, ¿qué me sustenta yo poder usar estos test proyectivos en los niños? Es que la expresión gráfica nos permite saber el estado psicomotriz, emocional y mental de desarrollo
que tienen los niños en el momento de hacer el dibujo. También es porque es una técnica que permite plasmar la percepción que tiene el niño de su realidad, cómo está percibiendo tanto a sí mismo como lo que le rodea. También me permite analizar las partes descriptivas o cualitativas de su realidad. Entonces yo empiezo a analizar el color que utiliza, cómo traza, el tamaño que toma en la hoja, porque todo ello es, como les mencionaba, una proyección de sus pensamientos. Ahora, también sirve como facilitador que rompe limitantes, porque muchas veces los niños todavía no tienen la configuración del lenguaje para tener la diferenciación entre significado y significante para poder expresar lo que sucedió. Y a partir de ahí yo puedo generar un discurso del mismo dibujo que le facilite al niño tanto explicar qué le está pasando o qué pasó anteriormente, qué le preocupa, y también puedo guiar la conversación con el niño. O sea, yo no puedo partir una entrevista con un niño, primero, si no quiere; segundo, si no está dispuesto o ha tenido que contar más de una vez esta historia; y tercero, si no sabe cómo guiar la estructura narrativa de lo que sucedió, porque son cosas, primero, muy nuevas, y segundo, suele suceder en niños que no siempre tienen la capacidad comunicativa tan desarrollada. Entonces, yo no le puedo pedir a un niño que me cuente detalladamente qué pasó, quién se lo hizo y cuándo, sin yo tener de dónde partir, de cómo preguntarle, porque es que yo no le voy a preguntar qué te hicieron. Le pregunto, ¿y ese dibujo por qué es así? ¿Por qué no hay piso? ¿Es esa persona que está haciendo? ¿Por qué? Es intentar ahondar hasta el lenguaje del niño. Entonces, ¿cuáles hay para poder realizarlos? Pues se suelen utilizar varios, pero estos son los principales, que es el test de la figura humana, donde se le pide al niño que dibuje pues su cuerpo, dibuje una persona. Usualmente el niño va a proyectarse a sí mismo en esa persona. Entonces, la parte de arriba, generalmente la cabeza, demuestra las ideas, el autoestima. También en la parte del tronco del cuerpo va a mostrar la emocionalidad, como el valor que se le da a sí mismo, y la parte de abajo, los pies, las piernas, da como la seguridad que tiene el niño. Entonces también tenemos el test del árbol, que se suele utilizar más en niños más pequeños. ¿Por qué? Porque es más fácil yo decodificar la forma de un árbol que de una persona. Entonces termina proyectando también el cuerpo humano. Entonces se lee igual la copa como la cabeza, como las ideas, el tronco como el tronco del cuerpo, las raíces como la seguridad que tiene, la percepción de su entorno, etc. Y se suele hacer en el test de casa, árbol, persona, porque la casa representa la percepción que tiene el niño de su relación con el exterior, de su núcleo externo; el árbol y la persona, pues como ya les había explicado. El test de la familia es súper importante. ¿Por qué? Porque me permite decodificar a mí como adulto cómo entiende las relaciones ese niño en su casa, en su núcleo familiar o con sus cuidadores primarios, porque yo le puedo preguntar quién es esa persona, qué significa para ellos. Y se suele hacer también el test de la familia kinésica, que es cuando yo le pido que dibuje una familia haciendo algo. ¿Qué es algo? Lo que tú quieras. Y cualquier cosa que me pregunte, como tú quieras. ¿Por qué? Porque es intentar plasmar de la manera más pura lo que está percibiendo el niño en su entorno. Y también tenemos el dibujo libre, que es cuando un niño empieza a dibujar espontáneamente, cuando yo le pido que me dibuje lo que quiera. Y eso no, pues, no siempre va a darse en la entrevista como tal, pero sí puede darse como en momentos aislados que puedes traer a colación más adelante. Brian, pásala, por favor. Gracias. Ahora, ¿por qué el dibujo? Porque mediante los dibujos es la primera herramienta que nosotros desarrollamos para poder comunicarnos, para poder plasmar ideas abstractas en nuestra cabeza. O sea, es la primera manera en la que yo puedo proyectarle a los demás cómo estoy percibiendo mi realidad, cómo filtro yo la información de lo que está pasando en mí y en los que me rodean. Ahora, ¿qué tengo que buscar en un dibujo? Yo busco mirar diferentes aspectos. Por ejemplo, el espacio, dónde está ubicado, está arriba, está abajo, está en la parte del medio, el tamaño,
ocupa un gran volumen me puede hablar de la necesidad de llamar la atención, de la relevancia que el niño se da, o sea, el tamaño me puede hablar de muchas cosas de autoestima o de la relevancia que se le está dando al objeto, a la situación, a él mismo. También el nivel de detalle. ¿Por qué? Porque yo quiero saber hasta dónde percibe el niño la situación, por qué lo detalla tanto o por qué lo deja de detallar. Si lo deja de detallar es porque todavía no lo percibe, no lo comprende, no lo decodifica, o es porque lo quiere dejar de decodificar, quiere dejar de entender o de ahondar tanto en los detalles de esa situación o de ese objeto o de lo que sea que se esté representando. También la ubicación de las figuras, por ejemplo, a la izquierda estaríamos hablando del pasado, de cómo el niño representa lo que ya sucedió. Incluso hay autores que lo pueden relacionar cómo se siente relacionado a su relación materna. En el medio podemos hablar del yo, del presente, de lo que está sucediendo, y ahí voy a empezar a mirar qué está pasando ahora, cómo el niño se está sintiendo con lo que está sucediendo en el momento actual. Y a la derecha podemos ver cómo se siente el niño respecto al futuro, respecto a cosas que pueden suceder, que en su percepción es posible que sucedan en un futuro, y qué le genera ansiedad, o qué le genera miedo, o qué le genera expectativa. Esto generalmente se basa por el grafismo que tenemos nosotros pues, en el hemisferio occidente. ¿Por qué? Porque escribimos pues de izquierda a derecha, entonces primero se hace izquierda, luego la derecha, entonces eso da como una interpretación de temporalidad, pero va a variar incluso entre sociedades y esas cosas. También podemos hablar de sombras, tachones o intentos de borrar. ¿Por qué? Por eso es importante poder tener la oportunidad de ver al niño dibujar, porque puede revelar cosas que está intentando o destacar o tachar como para borrar de su percepción de la realidad. O sea, él sabe que lo está viviendo, pero quiere quitarlo, quiere eliminarlo. Y eso es porque hay algo que le está generando estrés. Y el trazo, muy importante, que puede generar la emocionalidad del momento. Entonces puede generar una percepción de agresividad, de impulsividad, de rabia o de extroversión, dependiendo del trazo que tenga. Y es muy importante destacar que estos tests no se pueden leer solos y nunca un indicador en un solo test va a ser diagnóstico. ¿Pueden alimentar la sospecha? Sí, pero tiene que ser entre varios. Entonces, ¿qué tengo que buscar en un dibujo? Aquí les traigo como unos ejemplos súper específicos. Por ejemplo, este dibujo fue hecho por Lara. Su tío hacía que lo masturbara en la piscina de su casa. Entonces ella fue víctima de violencia sexual, que es en cualquier momento en que un agresor utiliza un niño para estimularse a sí mismo, estimular al niño o estimular a otras personas. Entonces, la niña muestra el destacamiento de sus manos como algo rojo, de forma rutilante. Miren cómo el piso se encuentra desnivelado, sus piernas se encuentran como abiertas, la parte de su falda que es súper característica, o sea, tiene en el área genital, tiene sombreado, o sea, es específicamente señalando lo que le está sucediendo o algo relacionado a lo que le está pasando. La niña se expresa en el artículo que es un libro, creo, sí, es un libro, que no le gusta cómo se ven sus manos. Entonces la niña empieza a desarrollar culpa por lo que su tío la llevaba a hacer. Y la manera en la que su expresión se ve preocupada, que no mira al frente, que desvía la mirada, todo eso nos habla de cómo se está sintiendo la niña. Entonces, ellos también pueden verbalizar y decir, ay, es que es una niña feliz y contenta. Pero en muchos niños que sufren violencias, y más violencia sexual, que no es tan obvia a la vista, suele suceder que se disocian. Entonces, cuando se disocian, ellos generan una fachada, digámoslo así, en la que pretenden ser lo que realmente preferirían que les estuviera sucediendo. Entonces, para ellos, o sea, todo es espectacular. O sea, mis tíos me tratan espectacular, yo soy una niña muy feliz, muy contenta, me gusta mucho jugar con las flores y está mirando hacia el cielo porque está viendo un arco iris. Pero yo tengo que fijarme en los pequeños detalles que ahorita les mencionaba para entender que
puede haber de trasfondo. Continuamos con el siguiente. Entonces, antes y después de psicoterapia. Esta es creo que es Lara también, y en el lado de la izquierda podemos ver una casa de aspecto generalmente feo, las paredes se ven inestables, se ve como fragmentada la casa, las ventanas tienen muchas rejas. ¿Por qué? Porque se siente limitada, y miren la flor que se ve como aislada, es una flor que la representa a ella y en lo que ha sido hasta ahora, que es aislada, que se le da la espalda, que no se siente parte de su familia, por eso mismo. Y el cielo lo dibuja gris, o sea, es un aspecto generalmente feo. Hay que recurrir aquí a la estética, a pesar de que moralmente muchas personas digan que esté mal, pero hay que recurrir a ella. Y también la representación de figuras fálicas, que es como figuras que nos recuerdan a símbolos fálicos, penes, etcétera. ¿Por qué? Porque un niño en la etapa en la que se encuentra no tiene por qué estar reflejando ese tipo de formas en dibujos que no tienen pues nada que ver. Y en la derecha tenemos la niña después de terminar su proceso de psicoterapia, cuando el abuso salió a la luz, y se ve como que se encuentra mucho más estable en su casa. Sin embargo, como el abuso no se quita con psicoterapia, o sea, ya el daño está hecho, o sea, se pueden disminuir los daños, pero nunca pues vamos a poder borrar lo que sucedió. Entonces continúa todavía como la media inestabilidad en la casa, pero ya hay una mejor percepción del ambiente que la rodea, de su núcleo familiar. Y aún se considera la flor como representándola a ella alejada, aislada, como que se le da la espalda, porque obviamente después del abuso en la sociedad que vivimos hoy, muchas personas, incluso la familia, van a darle la espalda a las personas que se atreven a denunciar. Ahora, si yo encuentro un niño que dibuja situaciones violentas, yo lo primero que tengo que hacer es preguntar quiénes son esas personas, por qué estoy viendo eso, qué lo llevó a dibujar eso. O sea, yo no puedo decir, ay, qué dibujo tan feo. No, yo quiero preguntar, ¿quién es ese? ¿Y tu mamá qué está haciendo? ¿Y tu papá qué está haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué recurre a esa acción? Esto es un dibujo de la familia kinestésica, perdón, y es la mamá, pues se describe a la mamá que está ocupada con muchas cosas, y se refleja la rabia que tiene el niño, tanto por el trazo tan afincado que tiene, como por la manera en la que recurre a demostrar la castración de su propio padre en un dibujo, porque es la rabia que tiene dentro de él. Y cómo lo dibuja más grande que todo, porque es un problema altamente relevante para él. Por ejemplo, también a la derecha tenemos la casa árbol persona, donde se ve que el dibujo ocupa menos del 20% del espacio que tiene disponible para dibujar. Y la casa es muy pequeña, pero el humo es muy grande, o sea, es muchos problemas en una situación, pues, en una familia pequeña, que es lo que se puede deducir de eso. El árbol es muy grueso, pero no tiene detalles en el tronco, es decir, hay un momento de despersonalización que lo conlleva eso, o sea, ha perdido identidad. Y a la derecha vemos una persona que lo angustia porque lo borra y lo vuelve a hacer muchas veces y le tacha la cara. O sea, todas esas cosas tenemos que estar pendientes. Y este último caso de ejemplo que tenemos, que es Rosita, que fue abusada sexualmente cuando iba a la casa de su padre, pues sus padres estaban separados y ella iba a dormir a la casa de su papá. Entonces se le pide que realice la técnica de árboles en serie. Entonces yo quiero ver varios indicadores en estos distintos árboles, porque uno solo, como les mencionaba, no funciona. Entonces, ¿qué es? Es ver, por ejemplo, en la primera, en la de la más a la izquierda, muestra un árbol muy grande en la parte de arriba, con muchos tentáculos, por así decirlo. Se asemeja a las ideas que ella tiene de que su padre tiene muchas cosas, o sea, muchas maneras de acercarse a ella y como que no puede huir, o sea, se siente
muy atareada, porque hay muchas ramas, hay muchas cosas sucediendo en la parte de arriba. Y en el tronco no hay detalles. Entonces también nos habla de una despersonalización, de una pérdida de la identidad, de que ella entiende que está en la situación, pero no se entiende a sí misma por lo que está sucediendo. Y quiero que noten que no tiene raíces. No tiene raíces porque no se siente segura, está en un momento de inestabilidad muy profunda. En la parte del medio, ella verbaliza al realizar el dibujo, a los bonsai les cortan las raíces para que no puedan crecer. Entonces yo puedo, ¿cómo decirlo? Puedo correlacionar lo que estoy viendo con lo que encuentro en el dibujo. Entonces, se puede percibir como que está muy insegura porque no tiene raíces, porque es muy pequeño el árbol, entonces también nos habla del problema de autoestima, de cómo se percibe en relevancia, porque en otra parte del caso ella después, posteriormente, describía cómo sentía que su mamá y su abuela estaban ignorando todo porque su mamá y su abuela no se daban cuenta, no sabían lo que estaba sucediendo. Y en este último, ella ya había pasado por un proceso como de hablarlo y demuestra incluso esperanza. ¿Por qué? Por las flores que son generalmente en el imaginario social una percepción de florecer, de cosas bonitas, de cambio, pero tienen muchas espinas porque en el momento en el que ella está, comprende que puede tener cosas buenas, no las tiene actualmente y tiene que aprender a defenderse. Y por eso incluso está como ladeada hacia la izquierda, porque en el futuro ella quiere aprender a defenderse y no volver a pasar por lo que está sucediendo ahora mismo. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Brian y yo voy a continuar, ¿cierto? Entonces ya hemos visto algunos dibujos que se han realizado por algunos menores de edad que han sido abusados, pero no sé si se han preguntado en algún momento cómo es la evolución del dibujo a medida que va transcurriendo el crecimiento, ¿cierto? Entonces por ello vamos a hablar un poquito de esto. Listo. Entonces empezando, entre los 18 y los 4 años vamos a empezar a tener unos garabatos, listo, los típicos garabatos que van a tener los niños, pero a medida que van creciendo esos garabatos van a tener algún tipo de sentido, ellos van a ir a vocalizar con el idioma que ellos van adquiriendo para qué hacen los garabatos o qué significan esos garabatos para ellos. Después existe algo que se llama la etapa pre-esquemática, que es de 3 a 7 años. Como pueden ver, los años se pueden ir extrapolando, eso es porque pues, no todos estamos expuestos a la misma cantidad de horas dibujando y hay habilidades que se van adquiriendo pues, por la exposición a las mismas y por eso se van extrapolando esas edades. En la etapa preesquemática, pues ya vamos viendo que ellos van pudiendo idealizar más lo que ellos están viendo, entonces dibujan lo que sus ojos están viendo, no tienen tanto significado como tal a la hora de nosotros darle como una racionalidad a su dibujo, pero ellos nos están comunicando algo de que ya están viendo, ya están visualizando y lo quieren plasmar en un dibujo. Después viene una etapa ya, después de la preesquemática, la esquemática, que es de 5 a 9 años, como pueden ver ya se empiezan a detallar muchísimo más los dibujos, en la cual se facilita mucho más este tipo de herramientas para dar como un primer paso a identificar a aquellos niños que pueden estar abusados. Listo. Después ya empiezan las etapas de prerrealistas y las realistas, en las cuales ya pueden haber imágenes en tercera dimensión, donde puede haber profundidad, ya se detallan mucho los dibujos y se puede evidenciar mucho tipo de cosas que pueden hablar sobre la vida de esos seres humanos. Listo. Yo voy a seguir con un poco más del tema, de otros ejemplos más adelante, pero antes de eso es muy importante que no solamente analicemos el dibujo, sino en el momento en que lo hace, ¿cierto? No es solamente esperar a que nos entregue un dibujo ya hecho, sino cómo lo está haciendo, si vocaliza, verbaliza algunas cosas o cómo son sus comportamientos a la hora de realizarlo. Por ejemplo, si es una persona con baja autoestima, va a generar algunos tipos de comentarios que van a dar raíz de eso, como por ejemplo, no sé, esta vaca está muy flaca, esta vaca está muy gorda, este cerdo está muy feo, este tipo de cosas que nos llevan a hablar un poco de la baja autoestima,
que nosotros pues podemos evidenciar a la hora que ellos estén realizando el dibujo. Es muy importante que a la hora que nosotros podamos utilizar esta herramienta, como lo dijo Saralete anteriormente, es que no utilicemos de verbalizar tanto con ellos el tema de cómo dibuja tal cosa, no. Se pueden hacer dibujos libres en los cuales no se les dé ninguna instrucción para que sea más libre ese tipo de cosas. Listo. Se puede evidenciar miedo, se pueden evidenciar trastornos del habla por cómo ellos mismos van actuando, uno tiene que evidenciar ese tipo de lenguajes sexualizados que ellos utilizan, o si utilizan unas palabras adultizadas, o sea, es decir, que utilicen un idioma que no es para la edad de